¿Ganaste? La verdad es que es una maravillísima el libro, ¿eh? Es una cosa extraordinaria. Bueno. Sí, esa parte, fíjense que mencionaba Carlos, no está en el libro, pero aquí en la que tengo impresa, en la parte de la loma resbaladiza, se las comparto un poquito. La puse también yo ahí, déjenme les comparto. Entonces, a ver. Ay, no puedo. Ahí va. Yo peleo acá con el ratón y todo. Cuando nosotros queremos solamente ganar, a veces nos olvidamos de la otra persona, estamos pensando solo en nosotros. Entonces, aquí en esta parte yo les puse esto. Si nosotros solamente queremos ganar, pues vamos a estar yendo nosotros al lado de las respuestas de ataque. Si no me interesa, solamente no quiero ganar, puede ser que me vaya y escape. Pero fíjense también aquí si hay interés o si no hay interés en la relación. Si yo quiero ganar y tengo interés en la relación, voy a tratar de resolver. Y yo creo que ahí es no solamente pensar en yo ganar egoístamente, sino ganar algo más importante, que es interés en la relación. Pero si solo quiero ganar y no tengo interés en la relación, como lo menciona aquí abajo, cuando yo busco solamente ganar por ganar, pues voy a ser egoísta. Por otro lado, si no quiero ganar, puedo hacer que acceda, porque hay interés en la relación, a veces pasar por alto la ofensa, quizás acceder en ciertas cosas como reconciliación o negociación, pero si no tengo interés en la relación, voy a retroceder. Entonces, aquí está lo que habíamos visto también en la parte superior, ¿no? Si yo quiero ganar desde una perspectiva egoísta, pues voy a estar rompiendo la paz y voy a atacar. Pero si yo no quiero ganar y tengo un interés egoísta, voy a simular la paz. Entonces, ahí está. Eso fue como un resumen. Esta parte. Ok. Eso, como decía Carlos, pues fue un pequeño resumen ahí ¿cómo se llama? De lo de la semana pasada. Entonces, no tiene interés en la relación. Sí. A ver si lo puedo ampliar un poco. ¿Y qué quiere decir A y luego acceder? Punto A, punto B, punto C, punto D. Bueno, ahora veamos un poco el tema de las respuestas de paz, que es la parte superior de la loma resbaladiza. Hablábamos de estas, dice, lo voy a leer, yo sé que no quiero estar leyendo y que la reunión se transforme solamente en una lectura, pero dice el segundo párrafo ahí en respuestas de paz. Las primeras 3 respuestas pueden denominarse de pacificación personal. Pueden ser realizadas personal y privadamente, solo entre usted y la otra parte. La inmensa mayoría de los conflictos deberían y podrían resolverse dentro de una de estas formas. Es decir, estas primeras 3 que tenemos en la parte superior de la loma resbaladiza son las que mencionamos como, ay no, me deja mover. Sí, reconciliación, pasar por alto la ofensa, reconciliación y negociación. Aquí está la manita. Aquí está. Estas 3, pasar por alto la ofensa, reconciliación y negociación. Estas son pacificación personal. Es en la parte, y ya lo vamos a ver a detalle, ve tú con tu hermano y habla tú con él. Entonces, hablemos un poquito de estas 3. ¿Qué podemos aprender de ellas? Entonces, pasar por alto la ofensa. ¿A quién le gustaría comentar algo ahí? Ajá.
Por ejemplo, yo estuve leyendo, Coleman, en la Biblia acerca de hombres pacificadores. Y entre ellos estaba Pablo y Bernabé, ¿no? Cuando ellos tomaron la decisión de juntarse y a la hora de separarse y que Pablo se fue con Silas y Bernabé, o sea, ellos eran unos hombres de paz, buscando la paz. Ambos decidieron tomar irse por su camino buscando, porque eran fundadores de iglesias, o sea, iban buscando, practicando y predicando la paz. Ahora, ¿qué involucra pasar por alto la ofensa? Es una línea muy delgada, ¿no? Pasar por alto la ofensa, pues muchas veces decimos, es que yo paso por alto la ofensa, pero genera una raíz de amargura, ¿no? O sea, te guardas y eso pues yo lo digo porque experiencia personal, ¿no? Callo y en mi caso, yo digo, es que soy bueno porque no voy a hablar de esto, pero al fin de cuentas genera una raíz de amargura y por consecuencia pues agravia el problema futuro, ¿no? Porque ya tengo un rencor hacia la persona que me ofendió y pues digo, es una línea muy delgada que debemos evitar, ¿no? Y ahí dice que es una forma de perdón, o sea, que involucra el perdón y no pensar en ella, en la ofensa y por consecuencia no permitir que se genere una raíz de amargura. No más amor. Lo interesante es pasar por alto la ofensa. Tú puedes tomar una decisión en una cierta circunstancia de pasar, tú decides, como dice el proverbio, que dice, buen hacia el hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Puedes dejar pasar por alto la ofensa, pero si buscas esa reconciliación, entonces tú tienes que un conflicto mayor porque va a haber varias y pues salen desde la primera. Entonces, ahí realmente no dejamos pasar por alto. Entonces, le podemos dejar pasar, pero realmente lo estamos dejando pasar. Realmente hicimos una introspección y de corazón dijimos, te perdono y aquí se acabó. ¿Por qué entonces reaccionamos el día de mañana y tomamos en cuenta ese propósito? La sacamos. Vamos a buscar los versículos, ¿sí? ¿Quién me ayuda con Proverbios 19:11? Yo lo tengo. Ok, tenemos otros dos de Proverbios, 12:16, 17:14, 12:16, también luego 17:14. Ajá. Colosenses 3:13, ¿quién me ayuda? Ok. Sí. Y Primera de Pedro 4:8. Ahí está. Entonces, fíjense, a ver, pasar por alto la ofensa es bíblico y es un deber nuestro. La mayoría de las ofensas deben ser pasadas por alto, que no me afecten, pero vamos a estudiar luego cuándo no debo pasar por alto la ofensa. O sea, no siempre se pasa por alto, pero ahora vamos a ver estos versículos. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra. Ahí está. Siguiente versículo 12:16 de Proverbios. ¿Puedo leerlo en otra versión? El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Nuevamente el siguiente versículo, por favor. 17:14. dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas,
Deja pues la contienda antes que se enrede. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está. Un perdón como Cristo. Cristo nos perdona muchas veces sin que siquiera hayamos nosotros ido a buscar el perdón y aún así. Sí. Y el último que tenemos ahí es el de 1 de Pedro 4:8. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Entonces, pasar por alto la ofensa. ¿Cuándo puedo pasar por alto la ofensa? Cuando son ofensas menores, cuando son ofensas que no me van a afectar, que puedo olvidarlas. Exactamente, o sea, no. Debe ser. También las que no sabes que no van a llegar más allá, o sea, que no tienes que confrontar realmente qué quedan. O sea, ¿para qué seguir si sabes que no van a llegar? O sea, ¿para qué le sigues? No. Sí, no vas a lograr nada. Vamos a ver más adelante algunos principios cuando sí tengo que hacer algo y no, porque hay veces que ya dejé pasar la ofensa una, otra y otra vez. Entonces, hay momentos en que ya no debes pasarlo por alto la ofensa. Sin embargo, ante la ofensa común del día a día, esta tiene que ser mi primera acción. Muchas veces yo voy a ofender, dice Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende muchas veces, este es varón perfecto, también capaz de dominar todo su cuerpo. Entonces, dice, es honra pasar por alto la ofensa. Vamos a ver ahora el siguiente. Ok, no pude pasar por alta la ofensa, entonces el siguiente es reconciliación. Hay momentos en que ya no me puedo quedar con este paso y vamos a buscar reconciliación. Voy a leer. Si una ofensa es demasiado seria como para pasarla por alto o ha dañado la relación, eso es clave, ya esas ofensas están dañando la relación. Entonces, tengo que ir y buscar reconciliación a través de confesión, corrección amorosa, perdón. Y aquí es donde dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate con él. Entonces ya estoy tomando una acción. El pasar por alto la ofensa, quizás el otro ni se enteró de que me ofendió. Oye, que te miró feo, pásalo por alto. Oye, que fue una reacción. Si no lo puedes pasar por alto, si te afecta, entonces ve y busca reconciliación. ¿Entendemos ese paso? Sí. Ok, versículos. Y luego pasamos a comentarios. Mateo 5, 23 y 24. Básicamente es el que... No lo reparto ese porque es el que está aquí. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero veamos ahora Proverbios 28:13. Y luego Gálatas 6:1 está aquí en el libro. Gálatas está ahí en el libro. Sí, entonces Proverbios 28:13, ¿quién lo lee? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. Entonces, eso de encubrir pecados, está hablando de la otra persona que no los está reconociendo. Y si yo me doy cuenta que la otra persona una vez ofende, sigue ofendiendo, sigue en el mismo pecado, a lo mejor somos ciegos a nuestros propios pecados. Solemos ver el pecado ajeno y no nuestro. Por amor a la otra persona, ¿qué tengo que hacer? Buscar reconciliación. Confrontar a la persona, porque si no, no va a prosperar. Leamos, por ejemplo, Gálatas 6:1 está en el apunte. Ese versículo, memorícenlo. Si no lo conocen, memoria. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, o como dice Reina Valera, si alguno de vosotros es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Entonces, ya aquí estamos hablando de tomar una acción.
ir y enfrentar. Vamos a ver también Mateo 18:15 y luego leemos el de Colosenses que está en el libro. Mateo 18:15, ¿quién lo lee? Por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Hasta qué? Ok. Y finalmente Colosenses 3:13 nuevamente, ya lo habíamos leído, que dice, así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Bueno, comentarios sobre si se entiende la diferencia entre pasar por alto la ofensa y tomar acción y apuntar a la reconciliación. Ok. Yo quisiera hacer énfasis en algo. Y es que es la manera como lo hacemos. Tal vez nosotros podemos estar acostumbrados a hablar de manera brusca o ser descuidados a la hora. Muchas veces lo que más nos ofende es cuando una persona es descuidada para hablarme. Y a veces pasa que nosotros que somos espirituales no actuamos de manera espiritual. A veces hablamos tan horrible que nadie puede ver reflejado a Cristo en mi forma de hablar. Pero yo puedo encontrar muchas justificaciones a mi manera de hablar. Sin embargo, el objetivo no se cumple. ¿Cuál sería el objetivo? La reconciliación, ¿cierto? Entonces, aquí te dice, bien importante, primero debo confesar, debe haber confesión de pecado. Mire, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es reconocer que que tenemos una participación directa en el conflicto, bien sea por acción o por omisión, las dos cosas, bien sea porque yo hice o bien sea porque te ignoré completamente y te ofendí. Pero acá dice que si yo ya entendí un poquito, yo tengo que hacer una cosa que se llama, dice el libro, corrección amorosa. Porque en ese momento cuando yo ya confesé mi pecado, cuando yo reconocí mi pecado, entonces yo ya fui perdonado. Fíjate que uno de los pilares que establece como principio para la pacificación es ver la viga en tu propio ojo y entenderte como tú. Tú puedes pensar que vas a ir a corregir a una persona como si tú fueras perfecto y no tuvieras ninguna culpa en esto. Si tú realmente reconoces que es un pecador, confrontando, buscando una reconciliación, queriendo darle la gloria a Dios, tú ya no vas con esa actitud de juicio, sino que tu corazón cambia y eso te permite que tú puedas hacer una corrección amorosa, pero de antemano, cuando tú fuiste a hablar con tu hermano de una manera humilde, no lo perdonas. ¿Entiendes? Ya hiciste el primer paso, que es pasar por alto la ofensa. Ya no estás quedándote con esa raíz de amargura. Ya ni siquiera les vives dando vuelta en la cabeza o hablando, siquiera comentándolo, sino que ya vas con esa intención de perdonar. Pero para mí es muy importante hacer esta aclaración porque muchas veces queremos acercarnos a una persona para reconciliarnos y llegamos con un tono de voz o con una actitud que no ayuda a la resolución del conflicto. Y yo voy a hacer este énfasis muy importante. Todos estamos batallando con nuestro carácter. De una u otra manera. Y yo me pongo a pensar, si yo llevo 20 años de ser cristiano, y mi hablar sigue siendo la misma, ¿realmente hay reconocimiento de pecado? Porque dice que el que reconoce, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre, ¿qué pasa? Si yo sigo pensando que es que yo soy del norte, o del sur, o de Colombia. Es que sí, a mí me pasa eso. No estoy sugiriendo algo, sino que ordenando. Molesta. Me quedo callada y trato de reconocerlo y tratar de cambiar.
Hoy tengo una situación, por ejemplo, difícil. Quieren meter a mi niña Valentina a una escuela federal a sus 11 años. Entonces yo estoy en contra de eso. Sus papás no lo van a hacer por cuestión económica, sino Mayra tomó la decisión para que la niña entienda y empiece a ver cómo está ahorita el mundo. No le dije, primero arregla tus cuentas con Cristo. Y lo tuve que hacer bien pacífico, con un cambio mi tono. Cambiaron mis exigencias. ¿Para qué? Para que ella pueda entender y obrar, ¿no? Porque la niña no está preparada, porque no le ha enseñado ella. Y no le puede aventar con sus 11 añitos al ruedo a una batalla donde el mundo está tremendo. No me gusta. Exactamente, lo que le dije. Te debes de preparar tú primero. Sí. Pero sí tuve que yo cambiar la técnica, la que me está demandando aquí. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente de los pasos en esto. Hemos hablado de pasar por alto la ofensa. Estamos hablando ahora del segundo paso, que sería reconciliación, y avanzamos ahora hacia negociación. Como decíamos al principio, las 3 primeras respuestas de paz son privadas. El 90% o más deberían de pasarse por alto. Pequeñas ofensas que no afectan la relación o que no deberían afectar la relación, porque hay gente que se ve afectada la relación hasta cuando voló la mosca. Entonces, como cristianos, honra es pasar por alto la ofensa, leíamos. Reconciliación, cuando ya afectó mi relación, voy y busco a la persona. Entonces, en ese caso, ya necesito yo ir y buscar una reconciliación. Ahora vamos a ver cuándo necesitamos nosotros pasar al siguiente paso, que es mediación. Perdón, negociación. No, sí, mediación. Dice, primero negociación. Aclaro algo, estamos viendo un resumen, porque después lo vamos a ver a detalle cada uno, ¿ok? No vamos a profundizar mucho, porque si no, no vamos a terminar el capítulo otra vez. Eso es cierto. Negociación, tiene razón. Es la de ahí arriba, la puse aquí. Negociación. Dice, aun cuando resolvamos exitosamente temas vinculados a la relación entre partes, tal vez necesitamos todavía solucionar problemas materiales. Esto es cuando ya hay intereses, no solamente emociones, sino hay algo más que solamente las emociones. O sea, heriste mis sentimientos, y si herí los sentimientos, debería arreglarse en pasar por alto o en reconciliación. Pero ya cuando hay cuestiones de me debes dinero o de se afectó algo, no sé, me chocaste el coche, me rompiste el celular, entonces no se puede nada más así como pasar por alto la ofensa. Alguien me decía justamente algo, ¿no? Pasó un problemita con unos niños, que un niño le rompió un juguete a otro niño y le decían, no más pasa por alto la ofensa. Pero no, en caso de que hay algo afectado, o sea, un bien, ya tenemos que ir a negociación. Y en este caso tenemos Filipenses 2.4 aquí, que dice Filipenses 2.4, cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los de los demás. Entonces, en este caso, no debáis a nadie nada. ¿Afectaste algo a alguien? Tienes que dar la cara, tienes que responder. Entonces, pero sigue siendo en privado, si se dan cuenta, pasamos por alto la ofensa, reconciliamos, y si tenemos que llegar a negociar, negociamos. En este asunto muchas veces tenemos que llegar, y repito, el principio es cuando hay algo material de por medio. ¿Se entiende?
Vamos a profundizar cuando llegamos al capítulo correspondiente, pero por ahora, así brevemente, algún comentario que les gustaría hacer, si no ya pasamos a las siguientes tres. Por ejemplo, tú conoces el caso de mi hermana que se quedó con la casa de mis papás. De verdad, así de corazón yo les digo, a mí no me afecta el que se haya quedado. Yo quisiera mejor la reconciliación entre mis hermanas, ¿no? Porque yo digo, bueno, igual lo material aquí se queda y no me lo llevo. Lo que busco en estas situaciones, la reconciliación con ella. Ese es un buen ejemplo, porque ahí es una familia dividida. Por algo material. Por algo material. Pues hay que hacer una negociación en ese sentido. ¿O crees que se puede arreglar sin negociación, solamente con una reconciliación? Pues no sé. Ni una cosa ni otra. Porque la verdad no nada más soy yo, somos 5. Por mi parte, yo pues que se quede así, ¿no? Ahí tendría que evaluar como familia. Sí. Puede pasar por alto, ¿no? No. Si necesitan reconciliación, yo creo que es lo mínimo que se necesita. Pero eso es privado, tú y él, o tú y tu hermano. O si ya necesitan negociación, o tienen que ir hacia algo más. Estas respuestas, ¿no? Pero ese es un buen caso que podemos poner como caso de estudio. Exacto. Porque es muy difícil. Sería bueno, por ejemplo, por eso les digo de los foros, porque aquí no podemos hablar todo, pero en los foros tú puedes comentar y colocarlo ahí. Este es mi caso, ¿qué opinan? Pero en el caso de Chelito, Pero no es una, son 5. sí, pues yo entiendo lo de la casa, pero pues por la culpa, ¿no? La sigo buscando, pero no quiere porque pues hasta cierto punto se hace culpable, ¿no? En realidad lo que está haciendo es, bueno, no puedo obligar a mis 4 hermanos a que la perdonen, ¿cierto? A que dejan pasar por alto la ofensa. Pero ella, que ora por su hermana, que quiere darle gloria a Dios, ella sí puede acercarse a su hermana y decirle, mira, yo por mi parte, si te quedaste con la casa, yo A mí no me interesa. no pasa nada, yo lo que quiero es que vamos a tener una relación entre hermanas. Tú y yo no puedo hablar con mis otros hermanos. Pero si ella no, pues claro, porque es que es lo mismo que Caín que mató a Abel, ¿no? Es decir, no, porque te escondes, le dijo el Señor. Es por la sangre, es por la mala acción que ella cometió. Y ese es su pago. O sea, ese es su pago y al mismo tiempo esa es su consecuencia. Porque no creo que ella pueda estar contenta diciendo, les quité a mis hermanos. Ni disfrutarlas si quieres. Vamos a avanzar ahora a las otras. Después de esto, ahora sí avanzamos. Déjame, lo vuelvo a compartir porque lo dejé de compartir ahí para. Dice: cuando una disputa no puede ser resuelta a través de una de las respuestas de paz personales, es decir, aquellas que son privadas, es decir, las 3 de la izquierda, entonces pasamos a las que involucran a alguien más. Son pacificación asistida. ¿Sí? A la izquierda teníamos entonces la pacificación personal. A la derecha tenemos la pacificación asistida. ¿Cuáles son estas 3? La primera es mediación. ¿Cuándo aplica? Dice aquí, si 2 personas no pueden alcanzar un acuerdo en privado, tienen que pedirle a una o más personas objetivas, neutrales, que se reúnan con ellas para ayudarlas. Y ahí cumplimos el principio de Mateo 18:16. Si tu hermano no te hace caso, lleva contigo testigos, 1 o 2 testigos. Estos mediadores, esta es la clave para distinguir mediación y arbitraje. ¿Sí? Estos mediadores pueden hacer preguntas, pueden dar consejos, pero no tienen autoridad para
para decirle a ninguna de las partes, vas a hacer esto como un juez. Es decir, solamente van a mediar, van a preguntar, pero no tienen autoridad. ¿Ok? Tiene que ser, pues, ¿qué clase de personas podremos involucrar? Personas que tengan sabiduría, personas que sepan manejar un conflicto, que sepan no involucrarse más allá de lo, o sea, no pueden venir y decirle, tú tienes que. O sea, sí, no puedes involucrar a cualquier persona. Luego llegamos al arbitraje. La diferencia entonces aquí que tenemos entre mediación y arbitraje dice, cuando usted y su oponente no pueden arribar a un acuerdo voluntario sobre un tema material, entonces pueden traer árbitros. ¿Qué diferencia hay? Estos árbitros escuchan argumentos y ellos mismos, ahora sí, presentan una solución vinculante para resolver el asunto. O sea, ya aquí no nada más hacen preguntas, sino que el árbitro puede decir, a ver, ¿qué les parece si hacemos esto? El árbitro ya puede... sí. Por ejemplo, 1 Corintios 6, del 1 al 18. No sé si leyeron el pasaje, está un poco largo para leerlo todo. Pero aquí en 1 Corintios, vamos a leerlo, creo que sí vale la pena. 1 Corintios 6, 1 Corintios 6. Lo voy a leer. Yo he optado, y les animo a ustedes, también si quieren consiguen una Biblia, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Creo que es una buena versión, si estamos pensando también en una alternativa a la Reina Valera. Y lo voy a leer. Es como Reina Valera, pero sin el voceo y un poco más actual. 1 Corintios 6:1. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto no más, dice aquí, los asuntos de esta vida? O sea, hay cosas, hay problemas entre hermanos que un hermano puede ser llamado para juzgar. Versículo 4. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre hermanos? Sino que el hermano contra el hermano litiga, y esto ante los incrédulos, ante un tribunal secular, con un juez, con abogados y todo. Si que en efecto ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no pasas por alto la ofensa? ¿Por qué no aguantas el ser defraudado? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros. Fíjense que estos de adúlteros, afeminados, homosexuales, a lo mejor son problemas que no afectaron económicamente, pero los del versículo 10 sí, ya hay una afectación económica. Los ladrones, los avaros, los borrachos, difamadores también una afectación moral, una afectación en este caso de fama, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quisiera nada más aclarar algo. No heredarán el reino de Dios, no se refiere a salvación, ¿ok? Aquí dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Tú dices, ay, yo no soy afeminado, no soy homosexual. Pero ¿acaso no significa que un injusto no va a ir al cielo? Sí va a ir al cielo. Entonces, ¿por qué dice aquí, no heredarán el reino de Dios? Explico esto. La herencia no es el cielo es un regalo. La herencia
Cuando la Biblia habla de herencia, habla de recompensas. ¿Ok? Entonces aquí cuando dice, no heredarán el reino de Dios, ¿puede un borracho ser salvo? Sí, sí. ¿Hay cristianos borrachos? Creo que sí. No debería, es lo que está diciendo Pablo aquí. Usted no debería ser, o sea, ya son de por sí un problema que ustedes tengan litigios, pues no debería de haberlo. Sin embargo, lo hay. De hecho, más adelante les dice, en otro lugar que había problemas, eran peleoneros. O sea, estaban llevando casos a los tribunales. Había uno que tenía por esposa o por mujer a su madrastra. Entonces aquí está diciendo acerca de estos adúlteros, y era un cristiano adúltero. Pierden recompensas. Cuando habla de no heredarán el reino de Dios, es recompensas. No tenemos el tiempo, pero hay mucha evidencia en la Biblia para asegurar esto. Habla de personas que en el cielo van a llegar, pero sin recompensas. Y eso es a lo que se refiere. Pero nada más fue entre paréntesis. Por eso dice en el versículo 11, esto eres algunos, pero ya fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Había algunos que habían sido homosexuales y fueron ya santificados. ¿Fueron salvos por obras? No, por fe. Pero regresemos entonces al punto. Aquí ya estamos nosotros hablando acerca de un arbitraje, donde dice aquí, versículo 2 y 3, ¿no saben que los santos, o sea, los cristianos, hemos de juzgar el mundo? ¿En qué momento? En el futuro, cuando Dios juzgue el mundo, seremos también jueces nosotros. Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son capaces, no son competentes para juzgar casos más sencillos que juzgar a los ángeles. ¿Hay algún asunto aquí en la tierra más difícil que juzgar a los ángeles? No, no lo hay. Entonces, ¿por qué vamos a tribunales? Aquí lo que está diciendo entonces, no sé si di muchas vueltas, creo que sí di muchas vueltas para decir algo sencillo, pero lo que estamos hablando es, si no logramos con un mediador que solamente escuche y dé consejos llegar a una solución, necesitamos a alguien ya no solo con sabiduría, sino con cierta autoridad para ser árbitro. El árbitro es aquel que va, como aquí, va a presentar una solución vinculante que ponga responsabilidades a ambos. Y a ambos, hay algo que en todo esto es claro. Hay voluntad de arreglar las cosas. Cuando nosotros estamos hablando de alguien que no tiene voluntad, es difícil llegar a algo más, ¿ok? Pero sí hay soluciones, vamos avanzando hacia ellas. En este caso, sí entendemos aquí cómo es ¿cuál es la diferencia entre mediación y arbitraje? Y como el tiempo se nos va, explico la rendición de cuentas. Dice el libro, si una persona que dice ser cristiana, o sea, hasta ahorita no puedo aplicar a alguien que no lo es, rehúsa ser conciliada y hacer lo correcto, Jesús ordena a los líderes de la iglesia que intervengan formalmente para que la persona rinda cuentas ante la Biblia y para promover el arrepentimiento, la justicia y el perdón. Y esta la base es Mateo 18:17. Si se niega a hacerles caso, dilo a la iglesia. La participación directa de la iglesia se ve generalmente en forma negativa entre los cristianos hoy. La mayoría de gente dice que nadie se meta, que la iglesia no se meta. Pero cuando se hace como lo indica Jesús, con amor y para rendición y restauración, puede ser la clave para salvar relaciones y producir justicia y paz. Y aquí es cuando la iglesia ya entra, no solamente a manera de dar una solución, sino incluso de tomar diferentes acciones como iglesia. Eso es rendición de cuentas. Cuando la iglesia llama a la persona a rendir cuentas, entonces ya estoy siendo responsable no solamente ante una persona, sino ante la iglesia completa.
Dilo a la iglesia. Llevar a cabo esto a veces es un poco difícil, ya lo vamos a ver más a detalle más adelante, de diferentes formas. Hay un apéndice en el apunte sobre cuándo vale la pena arreglarlo en la iglesia o cuándo hay que acudir a tribunales seculares. Y me gusta mucho un principio que coloca el libro, que es ¿quién tiene la jurisdicción? Por ejemplo, si hay un caso en la iglesia de violencia familiar, ¿quién tiene la jurisdicción? Hay ciertos casos donde legalmente la jurisdicción la tiene la policía. ¿Como iglesia se puede involucrar? Sí, porque puede ser que la policía vaya, cuando hay posibilidad, la policía vaya y atrape al agresor o al asesino. Vamos a pensar, imagínense que un hermano mató a otro hermano. No se meta la policía, lo arreglamos aquí entre la iglesia. Pues no, o sea, estoy diciendo un poquito exagerado. Pero en casos de violencia, puede ser también que sea necesario que se involucre quien tiene la jurisdicción, el que le pan por acá. Entonces, pero hay ciertos aspectos que la policía, los jueces, los abogados no tienen jurisdicción. Y ellos no tienen jurisdicción en casos de pecado. Entonces hay una jurisdicción compartida, ¿me explico? Como cristianos podemos nosotros venir y tratar los asuntos del alma, tratar el pecado, buscar que la persona se arrepienta, confiese y pida perdón. Y ahí, ¿qué puede hacer un juez para que la persona reciba perdón de pecados? Nada. Entonces, creo que es muy importante entender esto. ¿Quién tiene la jurisdicción? Hay jurisdicción compartida. Hay muchas veces que va a haber rendición de cuentas, y en este punto de rendición de cuentas puede ser que tenga que entrar un tribunal secular, puede ser que lo haya, cuando hay un fraude, cuando hay una agresión, cuando hay necesidad de que, no sé, una mujer siendo golpeada por el esposo y necesita ver protección. Está muy bueno, al final habla el libro de cómo esta iglesia o este grupo había hermanos, era una iglesia grande, con el caso hermanos que eran hogares de protección, que solamente el pastor conocía quiénes eran, y en muchos momentos la iglesia brindaba protección a una esposa o una familia esposa e hijos que estaban siendo golpeados, y los ponían en un lugar seguro para evitar que el marido golpeador, hasta que se arrepintiera, diera cuentas y incluso ante la policía, entonces cuando hubiese un arrepentimiento podrían volver a permitir que se dieran. Ahí llegamos a rendición de cuentas. ¿Comentarios de esos tres? Mencionaba específicamente que en la mayoría de los casos tendremos una posibilidad de Pasa el micrófono, por favor. Pues mencionar, bueno, yo creo en la misericordia de Dios. Me parece muy bonito ver que Dios siempre nos da la oportunidad de conseguir una pacificación personal. Es bien importante cuando una persona, por lo tanto, puede hallar una reconciliación y puede hacer negociaciones personales sin tener que involucrar a una más personas. Pero en la mayoría de los casos, hago mención, hay algunas cosas en las que no. Por ejemplo, yéndose al extremo, lo que mencionaba Coleman, ¿no? Casos extremos de violencia o, por ejemplo, un asesinato, ¿no? Entonces no puede la iglesia. Pero en la mayoría de los casos sí, incluso, por ejemplo, en el término concepto de adicciones, ¿no? Yo conozco mucha gente que tenía problemas con el alcohol y reconoce su problema, se acerca a Dios, o con la droga, por decir algo, y son rehabilitados, ¿no? O sea, existen. Y esos son de ese tipo de pecados. Otro pecado, incluso un hombre golpeador, en el temor de Dios, puede cambiar. O sea, lo bonito aquí es que siempre existe una posibilidad de tener una pacificación personal sin involucrar a personas. Siempre existe.
Pero lo que yo puedo entender es que en nuestro pecado y en nuestra humanidad, la mayoría de las veces, es más, ni siquiera en las cosas más sencillas podemos llegar a una reconciliación en cosas de esas, ¿no? No sé, por ejemplo, ya no le hablé porque me miro feo. Y entonces empieza a haber tanto problema entre dos personas que se necesita una reconciliación ya más asistida, o sea, buscar involucrar a personas de la iglesia. Qué bueno que en la iglesia donde tú vienes o en las iglesias, existe la posibilidad de encontrar una reconciliación asistida. La cosa es que no siempre quiere la gente, o uno sí quiere y el otro no quiere. Ese es el punto. Fíjate dónde está. Por eso es que Dios dice, por la dureza de vuestros corazones, y eso habla específicamente del divorcio, pero también en relaciones de las que sea, en conflictos cotidianos, hay dureza del corazón, y la dureza del corazón muchas veces va de la mano con la falta de temor de Dios. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la pacificación es darle gloria a Dios, uno se pregunta, si eso nos motivara siempre en nuestra mente, ¿qué nos impediría reconciliarnos? Si realmente la reconciliación implica que yo le voy a dar honra a Dios y además tengo un plus, me reconcilio con mi hermano, porque tiene que ver con lo mismo, de amar a Dios y ama a tu hermano como amas a Dios. Y tiene que ver exactamente con lo mismo. ¿Siempre nos da la posibilidad? Claro que sí, tenemos posibilidad de una pacificación personal, siempre. Bueno, excepto en algunos casos, pero ya muy extremos, ¿no? Pero, si no, de todos modos existe una solución al conflicto, que es esa pacificación asistida, siempre y cuando nos une algo, el temor de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios, vamos a hacerlo porque en esta situación no glorificamos a Dios. Pero cuando ya no existe eso, entonces viene la ley, por eso es que vienen las demandas. Te obligo a que me pagues o te obligo a que pagues. Ahí es donde podríamos ver en qué áreas, por ejemplo, sí se debe de involucrar el gobierno, o sea, los jueces seculares, pero debemos evitar de todo lo posible. Por ejemplo, Pablo dice aquí, ¿por qué no sufrís el ser defraudados? Es preferible, ante un fraude, es competencia de tribunales seculares, podría ser, pero debería de poderse arreglar en la iglesia, incluso un fraude. Entonces debería de poderse arreglar así. Pero antes debería estar dispuesto yo a pasarlo por alto. En un robo, ¿hay hermanos que roban a otros hermanos? Sí, lo hay, porque somos pecadores. Entonces, hay una realidad en el tema de la consejería. Reconocemos la realidad del pecado. Reconocemos que somos capaces de cualquier cosa, cosas terribles. Y necesitamos nosotros ser conscientes de ello. Vamos a enfrentar problemas, va a haber muchas ocasiones en que vamos a ir avanzando sobre esta loma resbaladiza y bueno, vamos a estar estudiando cuándo necesitamos ayuda, cuándo podemos, entre más estemos inclinados a lo privado es mejor, pero muchas veces no nos quedemos con pasar por alto todo. Necesitamos siempre buscar restaurar, ¿ok? Tareas ahora es leer el resto del capítulo. A mí me gustaría, voy a agregar ahí en el grupo de Classroom el tema, que me compartan de los siguientes puntos que aprendiste, ¿ok? Vamos a ver todo el tema de glorificar a Dios. No sé si lo encuentra por ahí el título de glorificar a Dios. A ver si ya terminamos. Tendencias interesantes de la loma, eso ya lo vimos. Adiós. Sí. Página 20. Ok, glorificar a Dios. De ahí para adelante todo el capítulo
O sea, vamos a estar viendo los diferentes puntos. Ahí habla de primero, puede confiar en Dios. Segundo, puede obedecer a Dios. Tercero, cada uno es para un párrafo, puede imitar a Dios. Cuarto, usted puede reconocer a Dios. Luego, está muy bueno, la verdad. Luego, el conflicto brinda oportunidades. Primero, glorificas a Dios. Segundo, una oportunidad de servir. Y esto es lo que vamos a estar viendo también. Y tercero, una oportunidad para ser transformados también a la imagen de Cristo. Todo eso vamos a ver la próxima lección. Y luego vamos a ver también las 4 columnas de la pacificación. Ese es otro tema, pero también ahí están. Glorifique a Dios, saque la viga de su ojo, restaure humildemente y vaya y reconcíliese. Sí, todo eso, hasta que se acabe el capítulo. Sí. Todo eso. En el foro, yo voy a colocar las 11 preguntas que están al final del libro. Del capítulo, perdón. Al final del capítulo hay 11 preguntas. La idea es que ustedes lo puedan contestar. Y principalmente, en la clase que viene, nos vamos a dedicar a repasar estas 11 preguntas aquí en clase también. ¿Ok? Entonces ya no voy a ir punto por punto en el libro, y me voy a ir a las 11 preguntas y de eso se va a tratar la siguiente clase. De las 11 preguntas. Pero para las 11 preguntas necesito, repasar todo el capítulo. ¿Alguna? Sí, aquí está, mira, en la página 25, ¿no? Son las preguntas de la página 25. Aquí están, 11 preguntas. Son 11 preguntitas. Ok. Bueno, vamos a orar. Y ahorita les ayudo con la aplicación quien quiera para que... ¿sí? Vamos a dar gracias. Sí, ya lo vi. Está bien. Bienvenido, Iñaki. Eres bienvenido. Ahí estábamos. Muchas gracias. Sí, pues aquí estamos. Esperemos que sigas acá, Iñaki. Gracias. Y Ricardo, María, algo para que quieran mencionar. Yo he estado teniendo problemas con la aplicación. Ok, el domingo recuérdenme y nos sentamos a repasar. Ok, sí, está bien. El domingo no voy a estar. Perdón, el domingo no estoy, pero bueno, pues cuando nos veamos, sí. Ok, sí, está bien. Si vienen mañana a la reunión de mujeres, pásele a la casa y ahí platicamos un poquito. Bueno. Sí, está bien. Gracias, pastor. De nada. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día y porque tú nos ayudas, Señor, siempre con tu palabra a ser mejores. Gracias, Señor, porque contamos contigo y con tu palabra. Contamos con los hermanos también, Señor, que nos ayudan a ser parte en nuestros conflictos. Las relaciones nos muestran algo que es que el pecado es real en nuestras vidas y nuestros hermanos nos ayudan, Señor, como dice tu palabra, a purificarnos. Hierro con hierro se aguza, Señor, y sabemos, Señor, que nos has dado una iglesia para poder confrontarnos, mejorar nuestras vidas y ser mejores. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, a buscar la reconciliación, a restaurar relaciones y, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.